regalitos son libros, pero no libros cualquiera, son libros que le importan a las personas que han marcado su vida, como este que vamos a entregar hoy a Aragón en Navidad. Hablando de palabras, palabrita a palabrita, hacemos frases, frases con frases, si las unimos, oye, podemos, yo qué sé, escribir un libro. María, estás por ahí, rodeada de libros, buena literatura y además con historias, incluso de amor, detrás de esas líneas. Historias de amor reales. Sí, sí. Historias de amor reales que han salido de esta iniciativa zaragozana de intercambio de libros. Se llama Libros que Importan y se trata de dejar un libro que te haya marcado la vida y, lo más importante, una dedicatoria, decir por qué es importante para ti. Y Paula, que está aquí, que acaba de dejar su libro, si no te importa lo vamos a coger de nuevo, porque me gustaría, Paula, que leyeras la dedicatoria que has hecho. Este libro me gusta porque son todos los cuentos que me leían mis papás cuando yo era pequeña. Es el primer que yo leí porque es con mayúsculas. Muy bien, qué bonito. Eso es lo importante, lo mágico, María. lo maravilloso de esta iniciativa, que Paula deja ese libro que tanto le importa y coge otro que no ha podido esperar porque quiere saber ya qué libro le han dejado. A ver, ¿qué será? A ver, ¿qué es? ¿Un Jorge, cuento será? Gonzalo, tenemos aquí, esta es la magia, ¿no? Esta es la magia de los A libros. ver, qué que importan. sorpresa, y Un encima van cuento. dedicados. Historia universal de la prehistoria. Ajá. Pues sí, volvemos otra vez a la Plaza del Pilar con muchísima ilusión, sobre todo muy alegres de poder ver estas escenas, ¿no? Gente que se conecta a través de los libros, gente que le regala un libro a alguien que no conoce y que recibe un libro también de alguien que no conoce. Eso nos parece que es muy chulo y muy especial. Decíamos al comienzo, ¿ha habido historias de amor que se han fraguado aquí? Sí, Esto ha me habido interesa historias a de mí. amor, ha habido historias de amistades ya, vamos, inquebrantables, y hay anécdotas maravillosas, siempre en torno, además, a los motivos que llevan a alguien a entregar un libro en concreto y no otro, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente se conecte e incluso se emocione. Hace poco había una señora que se estaba emocionando en la caseta porque la dedicatoria que acababa de leer era hermosísima. Era preciosa. Vamos a... no te vayas, Jorge, porque quiero preguntarle a esta señora que está entregando su libro. Sí, ya lo he entregado. Lo ha mira, entregado. Ya lo he dejado ahí. Está ahí, Sí, qué bonito. sí, sí. Es importante el envoltorio también, porque es un libro que a usted Sí, a mí le en su importa. día me importa, me marcó, bueno, me gustó cuál mucho, me es? creó así un impacto, sí, sí. y ahora ha recogido... Y ahora ¡Ah! mira, El Principito. El Oh, El Principito. Principito. Un libro que a mí me importa mucho, que me gusta Sí. mucho, es Mira qué maravilloso. dedicatoria más bonita, súper chula. Yo no la he hecho tan bonita, pero bueno, no se me ocurre. Muy chula. ¿Usted sí que- repite este año? ¿Viene Es todos la los primera años? vez, es la primera vez que vengo. El año pasado ya no sabía cuál elegir, no sé qué, ya nada, Nada, no pues, traje. Por muchos años más, que sigan iniciativas como esta, libros que importan. María, y ya saben, ¿eh? Unos ligan por Tinder, otros por Grindr y otros compartiendo libros, que siempre está bien. Muchísimas gracias.